Bienvenidos nuevamente al podcast de Simplex. Hoy día estamos súper contentos, tenemos un invitado súper especial, Roberto Icazuriaga, director de negocios y empresas digitales en Latinoamérica de Microsoft. Bienvenido, Roberto, por favor preséntate para que nuestra audiencia te conozca. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y muy bueno estar aquí con la audiencia conversando a través de las cámaras, así que muy interesado en tener esta conversación contigo. Buenísimo por hacerte el tiempo. Muchas gracias, Roberto. Sabemos que tiene una agenda bien apretada. Cuéntanos un poco de ti, Roberto, de tu trayectoria, de ti como persona. ¿Cuál ha sido ese tránsito que te ha llevado un poquito hoy día a lo que estás haciendo? Bueno, primero que nada, como tú dijiste, en este momento soy el director de negocios digitales y empresas de Microsoft en Latinoamérica. Y dado que estamos en Santiago de Chile en este momento, en Simplex, mi historia está bastante relacionada con Chile, por más que nací en Uruguay y en este momento estoy viviendo en Uruguay, pero en el medio he recorrido bastante por el mundo, incluido 10 años, cerca de 10 años que viví aquí en Santiago entre el 2008 y el 2018. Y solo para hacer una historia de cómo llegué a Microsoft, que es mi comienzo con la tecnología que me lleva hacia donde estoy hoy, yo trabajaba en otra empresa americana que es 3M, una empresa muy grande y conocida en el mundo, y un día me llama Microsoft en el año 1999. Parezco joven, pero no soy bastante más viejo, y me llama Microsoft y me dice, y se venía el tema del año 2000, o el Y2K para los que son más viejitos, y Microsoft me llama y me dice, tengo un problema, que es nosotros tenemos que entregar parches para programas, distintos programas desde Clipper y los programas de desarrollo de Microsoft para todos los clientes de Microsoft en Sudamérica y no tenemos ni idea de cómo hacer eso logísticamente. Entonces yo trabajaba en 3M, era experto en logística. 3M es una compañía que tiene muchísimos productos y por lo tanto la parte de logística, importación y exportación es un tema relevante, y yo hacía mucho de eso en varios lugares de Sudamérica, en Brasil, en Paraguay, Uruguay, y entonces Microsoft me contrata para básicamente hacer delivery de CDs, que para Microsoft era una tarea súper complicada. Y para 3M era súper simple y para mí era súper simple. Entonces me encontré esos últimos 6 meses del año 1999 haciendo esta tarea de hacer llegar a todos los clientes de Microsoft de ese momento CDs y DVDs con parches con la fecha para el año 2000. Después pasó lo que pasó, que fue prácticamente nada. Los que recuerdan, eso pasó sin pena ni gloria, hubo mucha inversión y mucho hype, pero al final pasó muy poca cosa. Y el 1 de enero del año 2000 empieza mi verdadera carrera con la tecnología y con Microsoft, porque había terminado mi tarea y a partir de ahí tuve una historia que me llevó por Estados Unidos, me trajo a Chile primero a manejar la gerencia comercial de Microsoft en Chile y después desde aquí manejar algunos negocios para Microsoft en Latinoamérica. Y bueno, en los últimos 2 años he estado trabajando en esto de los negocios nativos digitales, como les llamamos nosotros. Creo que Wilson Pais estuvo aquí conversando contigo en el pasado, que trabaja en mi equipo, y hemos desarrollado ese negocio en Latinoamérica para nosotros. No, tremendo, Roberto. Mira, nuestro podcast tiene por objetivo hablar de esta revolución que está haciendo la inteligencia artificial, obviamente la generativa, la tradicional, pero está muy en boga. Entonces, vamos a tratar de extraer tu visión de lo que estás percibiendo de este fenómeno, de esta tecnología. Cuéntanos cómo te has involucrado con este hype o esta nueva revolución tecnológica. Mira, creo que como todos desde 2 lugares, ¿no? Hay un lugar que es el del consumidor final o el usuario, y hay otro lugar que es desde estar inmerso en el mundo de la tecnología, como estamos nosotros, tú y yo, y creo que yo he llegado a esto desde ambos lados. Para Microsoft el tema de inteligencia artificial es una de las áreas de prioridad, quizás la más importante en este momento, y creo que tú y yo, al estar en este mundo de la tecnología, sabemos que esto no es que nació el 30 de noviembre del año pasado, como la gente piensa, sino que las tecnologías de base que nos llevan a llevar a donde estamos hoy están presentes desde hace 30 o 40 años. Y ha sido
un desarrollo de a poco. Los primeros papers relacionados con la inteligencia artificial son de los años 60 o finales de los años 50. Hace 10 años claramente hablábamos de Machine Learning y otras cosas que son antecedentes por sobre los cuales se han ido construyendo los modelos, grandes modelos de lenguaje para la inteligencia artificial. Entonces, el primer punto es, creo que la aproximación que yo he tenido ha sido mucho más gradual que lo que ha tenido el general de la población, que se despertó el 30 de noviembre del año pasado y gracias a ChatGPT se dio cuenta que algo estaba pasando y lo empezó a testear. Pero en nuestro caso creo que ha sido un proceso muchísimo más gradual, lo que no impide de reconocer que ese proceso se está acelerando a partir de lo que hizo ChatGPT, que fue democraticemos esto, popularicémoslo, hagámosle ver a la gente qué es lo que puede hacer la inteligencia artificial generativa en términos generales, y eso abrió un nuevo mundo de acelerar la innovación. Pero sí. Perfecto, y un poco yéndonos a lo que estás viendo en Microsoft. ¿En qué se está involucrando Microsoft con el tema del AI? Bueno, obviamente ves uno de los grandes partners de OpenAI en este momento, pero ¿cómo lo estás viendo como a nivel organizacional, con el enfoque más dirigido hacia las empresas? ¿Qué fenómenos estás viendo que son novedosos un poco? Mira, creo que ahí hay varios aspectos. Primero está el aspecto de la plataforma, en nuestro caso Azure como plataforma en la nube, que es crítica tanto para hacer como para correr los modelos sobre los que se basa la inteligencia artificial. Uno de ellos es el modelo de OpenAI. Microsoft tiene, como tú bien estás diciendo, un acuerdo muy importante con OpenAI, por el cual OpenAI está hosteado, por decirlo de alguna manera, en Azure, y utiliza varios de los modelos más de base que tiene Azure de cómputo, manejo de imágenes, lenguaje y demás. Entonces está ese aspecto de la plataforma. Esto es un aspecto muy importante porque creo que los emprendedores que nos están escuchando lo conocen un poco más, pero el público general no tanto. La base sobre la que está la inteligencia artificial es un gran consumidor de recursos, digamos, de recursos de cómputo, de recursos de energía y otro tipo de recursos. No es algo que para que nosotros podamos hacer un prompt y recibir una respuesta, tanto como consumidores como en una empresa, detrás hay muchísimo consumo de cómputo y de energía, básicamente. Entonces está todo ese aspecto en el que Microsoft ha trabajado, que es el aspecto de los modelos de lenguaje, modelos de reconocimiento de imágenes, video, etc. Y el aspecto de la seguridad sobre ese tema, que es tan importante como el otro, y vamos a hablar un poco de eso en los temas que tienen la diferencia de como consumo y empresa. Y después hay otro aspecto en el que Microsoft está trabajando, que es el aspecto de nuestros propios productos y servicios, cómo se incorpora la inteligencia artificial para ellos. Yo creo que la mayoría de los que nos están viendo o escuchando han sabido de lo que Microsoft llama Copilot. Acabamos de anunciar que la disponibilidad general de Copilot va a ser el 30 de noviembre. Y básicamente Copilot es el concepto de aplicar la inteligencia artificial como copiloto o compañero dentro de cada uno de los servicios que tiene Microsoft. Dentro de Windows, dentro de Microsoft 365, 365, dentro de los productos de Dynamics de Microsoft. Todos los productos de Microsoft van a tener este componente de Copilot basado en inteligencia artificial generativa. Creo que la diferencia con lo que vemos como consumidores es la interrelación entre ellos. Y esto es uno de los aspectos relevantes a nivel de lo que pasa en las empresas, que no es solamente tratar de consumir determinado componente, sino cómo se interrelacionan entre ellos. Que el Copilot de Windows esté leyendo archivos de Microsoft 365 y que a la vez pueda conectarse con Microsoft Teams, por ejemplo. Entonces, ese es un aspecto que estamos viendo como tendencia, que es hoy en día hay miles y miles de empresas que están desarrollando soluciones sobre inteligencia artificial
cada una de esas soluciones es un silo en sí misma, creo que hay una tendencia, que por lo menos es la que está siguiendo Microsoft, de que haya interconectividad, interconexión entre las distintas soluciones para poder obtener algo mejor, para poder hacer un uso único de la data, digamos, de esa data moderna que deberían tener las empresas. Esa tendencia es súper importante a la hora de hacia dónde va. Y el resto creo que todavía no lo sabemos, ¿no? Estamos en una etapa embrionaria todos, digamos, que es aprendiendo juntos, aprendiendo al mismo tiempo, digamos. Yo estoy aquí contigo y te puedo estar diciendo algo y puedo estar equivocado, porque esto va tan rápido y todos nos estamos capacitando, y creo que mi primera invitación a todos los que nos están viendo es capacitación constante, porque lo que estamos viendo está saliendo constantemente y mejorando constantemente, tanto los modelos, la aplicabilidad de los modelos. Otra tendencia que va a suceder es, hoy en día estamos en el momento en el de obtener lo más posible de esa inteligencia artificial generativa, pero por detrás hay gente que está pensando en cómo eso mismo se logra utilizando menos recursos, porque en algún momento también hay un tema de costos, ¿no? Entonces esa tendencia que no la vemos también está sucediendo en este mismo momento, que es cómo el mismo prompt que estoy haciendo con la inteligencia artificial, que hoy consume tanto cómputo y tanta energía, puede hacerse consumiendo un tercio del cómputo y un tercio de la energía, para poder expandir eso más, para poder bajar los costos y ofrecerlo a más empresas, democratizarlo, un poco como que lo que hablábamos fuera de cámara. Efectivamente, y ahí hay un efecto, tú que tienes ya experiencia y años de trayectoria liderando la red de partners, comercializaciones. Cuando sale un producto nuevo, un servicio, hay que armar un modelo nuevo de comercialización, hay que responder un montón de dudas que tiene el mercado, hay que educar al mercado también, hay que acompañarlo en ese proceso. Cuéntanos tu visión, un poquito conectándote con la persona que quizás nos puede estar mirando, de cómo le vendes AI o esto a un tomador de decisión, a un C-level, a un gerente de negocio, a un CEO. ¿Cuál sería tu recomendación en ese sentido? ¿Cómo lo ves? Mira, yo tengo una frase que siempre digo, que es que no es lo que la tecnología puede hacer, sino lo que necesitas de la tecnología. Creo que el principal pecado que siempre hemos tenido los vendedores de tecnología es tratar de mostrar todo lo que la tecnología puede hacer, que siempre es mucho más de para lo que se necesita en ese momento. Digamos, las capacidades de lo que uno tiene, los servicios que ustedes dan, los servicios de Microsoft son muchísimos más de los que se terminan utilizando. Pero este cliente o este C-level va a estar conforme si nosotros le solucionamos lo que quiere. Entonces eso es lo primero, que es empezar pensando por ahí. Lo segundo es, pongámonos en un momento en los zapatos de este tomador de decisiones de negocio, que no es una persona del área de tecnología, está pasando por un momento de ansiedad. Volvamos al 30 de noviembre del año pasado, se despertó, alguien le mandó, hey, está esto del ChatGPT, inteligencia artificial, tú le puedes preguntar, te va a responder como si fuera un ser humano. Y lo primero que pasó a esta persona, esta señora o este señor que maneja una empresa es, lo voy a poner como un ejemplo, esto fue el 30 de noviembre, el 25 de diciembre o el 24 de diciembre fue a la cena de Navidad con todos sus parientes y se pasaron toda la cena haciéndole preguntas al chat de quién había, de fútbol probablemente, o quién había salido campeón, preguntas para poder, como usuario, demostrar que no era humano, ¿no? Eso fue lo que hicimos todo en estas cenas de verano. Y después, entonces uno abordó este aspecto como consumidor final, como usuario, y lo mismo hizo este empresario. Después de volver de las vacaciones al final de febrero, se sentó en su oficina y empezó a pensar como empresario de nuevo y vio el tsunami que se le venía encima. Yo hago siempre con esta imagen de miles de aplicaciones y entender esto, y empieza a leer y a darse cuenta que esto va a pasar, esto va a tener un efecto sobre mi empresa y no sé cómo abordarlo. Entonces empieza esta etapa en la que todavía yo encuentro a los tomadores de decisiones de negocio hoy
que es como una mezcla de estar como en inglés se dice overwhelmed, superado un poco y a la vez ansioso al respecto. Pero uno tiene que pensar que los objetivos de un empresario no han cambiado. Yo siempre digo que los empresarios trabajan en 3 niveles, 4 áreas y una industria. Los 3 niveles trabajan en el corto plazo, que es hacer funcionar la empresa hoy, digamos que es lo que está pasando en la empresa hoy. Trabajan en un mediano plazo, que es qué cosas tengo que corregir para que mi empresa le vaya bien en los próximos meses, digamos. Y después trabajan en cómo debo mejorar el modelo de negocios que tengo o en qué debo invertir para tener un negocio futuro, digamos. En alguna otra ocasión que tú y yo hemos estado juntos, yo hago siempre este ejemplo de el caso extremo de una empresa que tiene relación con la tecnología es un equipo de Fórmula 1. El equipo de Fórmula 1, el corredor está corriendo, eso es cuando el empresario ejecuta, que es cómo vendí hoy, ayer, mañana, qué costos tengo, qué desafíos tengo en la empresa. Ese es el corredor que está pisando a fondo el acelerador. Pero a la vez, igual que en la Fórmula 1, cuando entran al boxes y le cambian y le agregan benzina y le cambian las ruedas, eso es lo que vas mejorando en el día a día. Pero mientras pasa todo eso, los equipos de Fórmula 1 tienen un equipo de ingeniería que está preparando el coche del año próximo. Y en un coche de Fórmula 1 hay 15.000 piezas distintas. Esas 15.000 piezas distintas, uno ve el auto de un año y el del año siguiente y les parece que son iguales. El 90% de esas piezas son diferentes de un año al otro. Entonces, hoy en día, mientras uno ve correr a Verstappen o a Hamilton, hay un equipo de ingenieros que está preparando esto. Y esto no lo está pensando Verstappen o Hamilton, que son un empleado de la empresa, el más visible, ¿no? Lo está pensando el CEO de la empresa. Está pensando en cómo va a ganar la carrera del próximo. Lo mismo pasa con los C-Level. Entonces piensan en esas 3 dimensiones y perdón por la respuesta larga, pero la otra forma es siempre están pensando o en cómo conectar mejor con sus clientes, retenerlos o aumentar el número de clientes. Están pensando en cómo mejorar la productividad de sus empleados para retener a los empleados, para que los empleados trabajen mejor. Está pensando en el costo de sus operaciones, cómo hacer las operaciones más eficientes, digamos, bajar el costo, mejorar la ganancia, y están pensando en un modelo de negocio. Si alguien me va a hacer una disrupción en mi modelo de negocio o a quién puedo... Siempre están pensando en alguna de esas 4 cosas. Entonces, cuando le voy a vender tecnología, inteligencia artificial la aplica, uno tiene que lograr hacer el puente con alguna de estas cosas. Por ejemplo, el Copilot de Microsoft 365 claramente ayuda a la productividad de los empleados. O cuando empezamos con el tema de Microsoft Teams o Zoom, digamos, para nombrar otra tecnología, era trabajo híbrido. El trabajo híbrido permite hacer más productiva a las personas o que esa persona esté más feliz, digamos, o que pueda retener a esa persona. Y lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Hay que abordarlo, tiene que solucionar alguno de estas 4 áreas de la empresa, sea hacer las operaciones más eficientes o mejorar la relación con tus clientes o hacer más productivos a tus clientes. Perfecto, y en ese sentido la idea sería como elegir, para no ser un proveedor que lo hace todo, finalmente elegir el ciclo, si va a trabajar en el largo plazo en ese equipo de ingeniería, si va a trabajar en el día de la carrera reponiendo neumáticos, como entender el ciclo de vida de cada cliente y acotarlo un poco a, como decías tú, la tecnología es tan amplia que se puede confundir finalmente y es mejor darle una solución concreta y enfocarse en una cosa y ser especialista. Exactamente, sí, sin duda concuerdo completamente con eso. Uno no puede ir y decirle a un empresario que le va a solucionar todo. Uno tiene que ir y preguntarle cuáles de todos estos es su desafío más grande y tratar de plantar las semillas sobre ese desafío. Y cada uno de los empresarios, tú eres especialista en una o en 2 o en 3 cosas que nos ven a los emprendedores. Eso está atado a una necesidad y le va a solucionar una necesidad. Y una vez que uno le soluciona una necesidad, ese empresario va a estar conforme y quizás invierta en otras cosas de inteligencia artificial con nosotros o con otro proveedor, digamos, que tenga otra solución, no sé, con IoT, sensores, algo que, por ejemplo, ustedes no hagan. Entonces sí se da eso de
de que el empresario cree que va a poder solucionar todo, pero uno tiene que llevarlo a cuál es la verdadera necesidad, porque si no estos proyectos van a fracasar. Inclusive pasa otra cosa que es, aún en la implementación de, por ejemplo, en los bots, ¿no? Antecedente del tema de inteligencia artificial, un bot que te responda a todo es un bot que es ineficiente. Seguramente haga todo más o menos. En cambio, un bot entrenado para hacer algo bien específico, servicio al cliente y demás, probablemente sea mucho mejor y mucho más exitoso en lo que hace. También en la parte de tecnología es importante definir los parámetros. Y con esto de inteligencia artificial es interesante porque en ese sentido funciona parecido a cómo funcionan los humanos, los seres humanos. O sea, ninguno de nosotros puede hacer todo bien. Hoy se intenta todo bien, uno no puede ser al mismo tiempo un buen portero o golero y ser el goleador del equipo. Es muy difícil hacer ambas cosas a la vez. Y lo mismo pasa es muy difícil que resuelva todas las necesidades una misma solución tecnológica. Sí, justamente nos pasó a nosotros y porque empezamos a acompañarlos en las charlas más ligadas al mundo de los agentes en inteligencia artificial, fue porque el mercado estaba esperando como rápidamente una super API que lo resolviera todo, que se conectara a SAP, que nos ayudara a tomar decisiones. Y finalmente nosotros vimos que la oportunidad estaba en que los problemas complejos había que simplificarlo de mucho simple y orquestar una inteligencia colectiva, finalmente de agentes, donde tienes un especialista en transacciones, otro especialista en inventario, y los haces hablar entre ellos, pero no esperes que uno... Exacto. Porque ahí divagan las inteligencias, o sea, tenemos que llevarlo a tareas simples, pero que sean consistentes. Porque si bien puede resolver algo una de cada 2 veces, algo ya no es útil para un negocio. O sea, la accuracy de lo que tiene que hacer tiene que ser consistente siempre. O sea, no puede divagar, no puede tener esa creatividad innecesaria en un proceso empresarial para ponerlo en un eslabón de negocio. Entonces, estamos súper de acuerdo en la forma de entenderlo, creemos que ese es el uso. Y creo que el mismo mensaje también para el equipo de negocio, como dices tú. Claro. No hagan de todo. Hagan 2 o 3 cosas bien, sean los mejores en eso y diferénciense. Si no, finalmente no se vuelven especialistas. Totalmente. Hay un par de cosas que me han sucedido a mí hablando con empresarios que son interesantes. Una es, hay que tener 2 conversaciones que son las siguientes. Una, la conversación de seguridad, que no es lo mismo una tecnología para el consumidor final. Esto no es poner ChatGPT dentro de tu empresa, es otra cosa, solo por temas de seguridad, ¿no? Creo que todo el mundo leyó lo que pasó con Samsung en determinado momento, que un empleado de Samsung puso en un chat público los resultados privados de la empresa porque quería armar la presentación para el directorio de Samsung, y eso terminó en la web, digamos, de alguna manera, por estar usando tecnología de consumidor dentro de una empresa. Entonces eso es muy importante a la hora de entregar tecnología a B2B y a las empresas, que es la seguridad y la privacidad de los datos dentro de la empresa, y es una preocupación que tienen los empresarios porque lo han leído, lo han visto, y es algo que es muy importante porque diferencia. Esto no es algo gratis que tú vas como al chat, digamos, esto es distinto, es muy importante para quienes venden tecnología. Y el otro aspecto es el de datos modernos dentro de la modernización de la data de la empresa. Es como el proyecto 0 de inteligencia artificial, en realidad es un proyecto de data, digamos, de modernizar los datos de la empresa. Entonces, si uno no tiene buena data dentro de la empresa, es muy difícil, se puede hacer mucho, pero con el primer proyecto de inteligencia artificial o de este tipo, tiene que ir antes un proyecto de data que prepare la data para después hacer todo lo que tú dices. Exactamente. Es el mismo fenómeno que pasaba con la inteligencia artificial tradicional. Cuando hablabas con un cientista de datos y él te decía, el modelo de segmentación, el modelo de clusterización está listo, o sea, lo puedes usar. El trabajo está en modelar el dato, limpiar, sacar un dato con precisión. Acá pasa lo mismo, un poco. Yo creo que es un tremendo fenómeno y lo que dices tú del tema de la ciberseguridad, o
sea, para eso están los partners como ustedes, porque ya están los lineamientos corporativos de cómo se usan. No hay que reinventar la rueda de nuevo, finalmente. Mira, tengo una última pregunta, Roberto, que tiene que ver más con el mundo partners emprendedores. Ustedes han desarrollado programas súper innovadores. Nunca los había visto, para serte sincero, muchos años con las nubes. Cuéntanos un poco lo que están haciendo con el ecosistema partners, tanto de empresas nativas digitales, lo que nos quieras contar, y también darle una recomendación quizás a ese partner que no conoce un poco el ecosistema, de cómo entrar al mundo de la AI. Bueno, primero agradezco esa pregunta. Varias cosas. Primero, creo que el camino de la relación con Microsoft empieza en el mundo del emprendedor. Entonces voy a empezar por las startups o el emprendimiento. Nosotros tenemos un programa que se llama Founders Hub en Microsoft, que es gratuito, que te permite hoy en día, siempre te permitió obtener créditos de Azure, de nuestra plataforma en la nube, para poder ser utilizados, y hoy en día ya permite utilizar esos créditos en AI, digamos, en la plataforma de OpenAI. Entonces, esto para quien recién está comenzando o quiere testear modelos de inteligencia artificial de Microsoft. Después, para aquellos que ya pasaron por ese programa y ya están trabajando con la plataforma nuestra, nosotros tenemos este programa de empresas nativos digitales, con lo cual varias cosas hacemos. Algunas son técnicas, que es ayudamos a estas empresas en la capacitación constante, y la mayoría de las capacitaciones todas las capacitaciones de Microsoft hoy son liberadas y gratuitas para ser consumidas, y además apoyamos comercialmente, porque de la misma manera, o algo que hemos visto, que de la misma manera que hablábamos antes, que cada una de las empresas se está especializando en determinada área de negocio o en determinada industria, el mercado es el mundo. Y nosotros como empresa estamos presentes en todo el mundo. Entonces, si tú tienes una solución que es muy buena y está sobre nuestra tecnología, pero se te acaba Chile rápidamente, o se te acaba Argentina o Uruguay, nuestra misión es ayudarte a que esa tecnología se vea en otros lados. Existen dos formas en las que apoyamos para aquellas empresas que trabajan más en proyectos y con clientes grandes, contactándolos de manera tradicional, contactándolos en el mercado. Para los que tienen soluciones más del tipo SaaS, Microsoft tiene un marketplace, y lo interesante del marketplace es que te permite resolver el tema de la facturación fuera de fronteras, porque nosotros proveemos un lugar donde tú podés hacer esa facturación. Entonces un cliente de México puede consumir dentro de ese marketplace tu solución, y tú tienes resuelto los aspectos de facturación y demás. Entonces, para algunos escenarios de, por ejemplo, aplicaciones SaaS o de infraestructura, eso puede ser súper interesante, digamos. Tanto en el mundo de AI como en otras tecnologías que tengan que ver con la utilización de Azure como plataforma. Y mi recomendación hacia los partners de Microsoft o quien quiera trabajar con Microsoft pasa por dos cosas. Primero, tener una parte de la relación formalizada, que en Microsoft se llama Partner Center, que es importante porque te visibiliza o viabiliza que te vean en distintas partes del mundo. Entonces, tener esa relación formalizada como partner de Microsoft, por más que tenga cierto costo administrativo, digamos, costo de tiempo administrativo, es importante y te abre un montón de puertas, y te abre las puertas a las capacitaciones constantemente. Entonces, esa es la parte más formal, y después está la parte más de negocios, de estar conectado con los equipos de Microsoft locales, con todo el equipo que maneja AI o empresas nativas digitales en el país que nos esté viendo, en Chile en particular. Eso también es importante para poder desarrollar los negocios, para poder estar al tanto de lo que se viene. Vuelvo al concepto de hace 20 minutos, ¿no? Que es, estamos todos aprendiendo.
en este momento. Esto es como construir el avión mientras se vuela. Lo mismo pasa para Microsoft. Yo he sido, por ejemplo, beta tester de los Copilot de Microsoft y es muy importante eso porque al probar Copilot nos damos cuenta qué es lo que funciona, dónde hay que hacer más activación del usuario, dónde el usuario rápidamente se acostumbra. Y lo mismo pasa con cualquiera de las soluciones que tengamos. Nos pasa a nosotros internamente y pasa con las soluciones que tengan los partners. Entonces es muy importante ir aprendiendo no solo técnicamente, sino en temas de usabilidad y demás. Bueno, y tocaste un punto que lo mencionamos de hecho en otro capítulo, en una conversación más ligada al mundo de las inversiones. Generalmente el que piensa que tiene que ser un genio en la disciplina de la tecnología, la ingeniería que está por detrás, para poder participar en esto no es excluyente, porque finalmente lo que tú tienes que entender es que tienes que resolverle un problema a una persona. O sea, lo primero es la comunicación. Como dijiste tú, oye, lo primero es probar cómo me siento, qué cosas hay que arreglar, es ir y poner tu idea o ponerte a conversar con alguien que tenga una necesidad y después buscar cómo resolverla. Entonces, quizás la invitación que tú haces es de acercarse a este ecosistema, que nosotros lo hemos podido ver en primera persona. No es solo para los tech. Totalmente. Es para ir a escuchar, es para ir a entender, es para ir a relacionarte, es para entender otros puntos de vista y quizás descubrir tu ruta. Pero por sobre todo es movilizarse a vivir una experiencia nueva y aprovechar este hype que bien dices tú para empezar a construir un ecosistema quizás de mayor valor. Sin duda, y ser parte de la comunidad también. Sí. Me dejaste reflexionando en algo que es muy importante, que es emprendedor, ¿no? Y muchos de los que nos ven y nos escuchan son emprendedores. El emprendedor es un empresario, ¿no? Que en este caso está ligado al mundo de la tecnología. La tecnología es un habilitador para que tú puedas desarrollar un modelo de negocios y un negocio. Entonces, sé que muchos de los emprendedores nacen desde la tecnología y después se hacen empresarios, pero al final tú vas a ser un empresario. Y eso es tan importante. La tecnología va a ser un habilitador. Cuando tú empiezas a ser un empresario, la tecnología que es un habilitador hoy, no es la tecnología que va a ser un habilitador dentro de 10 años cuando tu empresa sigue existiendo. Entonces tú tienes que aprender a ser empresario y aprovechar las tecnologías que van surgiendo para poder... ese mindset, ese cambio de mentalidad, el estar conectado con la comunidad, con los proveedores de nosotros, pero también entre la comunidad, con otros emprendedores, es súper importante. Oye, tremenda reflexión, porque finalmente lo que yo me llevo es... son como dos líneas. La tecnología, como todos sabemos, tiene una curva y un ciclo de vida. O sea, decrece en el largo plazo, pero el empresario va creciendo y hay que invertir en el empresario finalmente, porque puedes ir ocupando distintas capas en el proceso. Te puedes ir reinventando. La idea es que tú vayas nutriéndote y volviéndote finalmente una función de crecimiento en el tiempo al final. Sin duda. Oye, nada más que agradecerte, Roberto, por la conversación, por la disposición. Sabemos que tuvimos que hablar bien temprano porque tienes que viajar, pero tenemos un regalo que generalmente le damos a nuestros invitados, para que no te olvides de nosotros y lo pongas ahí en tu mochila de viaje. Muchísimas gracias. Así que muchas gracias por la conversación y vamos a estar en contacto ahí para futuras conversaciones. Muchísimas gracias por la invitación, la pasé genial. Vale, muchas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta tremenda conversación. No se olviden de suscribirse al canal, hacernos llegar sus preguntas a través de YouTube o de wearesimplex.com y estamos ansiosos de ver las nuevas conversaciones que vamos a tener.